Pastor, ¿por qué la Biblia discrimina a las mujeres? Por ejemplo, siempre se da todo al primogénito siendo hombre y cuando es mujer no se le toma en cuenta. Esta es la pregunta que me hicieron ahora. Y qué bueno que la hicieron así específica en relación al asunto de la herencia o de la entrega en la familia. Se privilegia al primogénito y por supuesto a los varones, no a las mujeres. Porque entonces puedo contestar esa pregunta solamente y dar un ejemplo muy importante que me parece que nos puede dar luz sobre muchas otras posibles preguntas. Si hay más preguntas en relación a otro asunto relacionado con esto mismo, el trato de la Biblia, Dios para la mujer, pues estoy dispuesto a responderlo. Pero ahora me voy a concentrar en esto, ¿de acuerdo? Y para poder dar una respuesta, necesito decirles lo siguiente. En la Biblia, que es la revelación de Dios, se revela Dios a los seres humanos, a seres humanos. Dios no está hablando con ángeles, no está hablando con seres celestiales, está hablando con nosotros. Así que nos habla en nuestro idioma y nos habla, me refiero no solo el idioma que habla cada pueblo, sino en nuestro idioma cultural. Nos habla de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras circunstancias. Si nos hablara en lenguaje celestial no lo entenderíamos sencillamente. Él tiene que hablarnos de acuerdo a nuestras experiencias personales. Eso es un principio en el asunto de la comunicación o de la lingüística incluso, que el que habla debe hablar en el código de entendimiento del que escucha. Y Dios nos habla en nuestro idioma. Ahora, la Biblia nos cuenta la historia de la intervención de Dios entre los seres humanos. Dios revelándose, interviniendo entre nosotros, la raza humana. Así que la narrativa de la Biblia no siempre nos dice lo que Dios ordenó o lo que Dios deseaba, sino que muy a menudo nos cuenta lo que sencillamente los seres humanos hacían. ¿Y por qué nos dice eso? Porque eso es lo que los seres humanos hacían, punto, no nos va a decir mentiras. No, si de repente dice que los seres humanos hacían cosas malas y perversas, pues la Biblia dice que eso hacían porque eso hacían los seres humanos. Hay gente, por ejemplo, que critica la Biblia y niega cosas de Dios y demás por ignorancia, me parece, porque este argumento es absurdo. Critica la Biblia, por ejemplo, porque en la Biblia se nos cuenta que las hijas de Lot emborracharon a su padre para tener hijos con él, para tener relaciones sexuales con él y tener hijos porque ellas entendían después de la destrucción de Sodoma y Gomorra que no había varones con los cuales se podrían casar y entonces decidieron hacer eso. Hermanos y amigos, Dios no estaba de acuerdo con eso. Dios no ordenó eso. Pero eso es lo que sucedió y la Biblia nos lo cuenta. Y si me preguntan ¿para qué nos lo cuenta? Algo tan bochornoso o lo que sea, pues una posible respuesta es para que nos demos cuenta de cuán pecadores, ignorantes y necios somos los seres humanos. Somos la raza humana, la de todos los tiempos, la de antes y la de ahora también. Así que debemos distinguir, cuando leemos la Biblia, debemos distinguir lo que Dios nos revela como su voluntad, perfecta, preciosa y maravillosa, y lo que nos dice que los seres humanos, a los que Dios se revela, estaban haciendo. De hecho, de eso se trata la revelación de Dios, que nos muestra cómo Dios interviene en la humanidad para cambiarnos, para transformarnos, para que no sigamos en esos caminos insensatos y terribles. Pero la narrativa de la Biblia no siempre nos cuenta lo que es voluntad de Dios, en ocasiones nos cuenta lo que estaba pasando, aunque no era voluntad de Dios. En relación a la pregunta que me hacen, que quien la hace me interpreta como discriminación de la mujer, en relación a la pregunta esta, debemos saber que en aquellos tiempos el asunto de los primogénitos y que ellos recibían una mayor parte de la herencia, y no solo recibían la herencia en cuanto a tierras y ganados, sino también recibían la herencia moral, la herencia del liderazgo, porque era una costumbre que ordenaba a los pueblos. No sucedía esto solamente con los hebreos, no, pasaba esto con todos los pueblos que había en aquella época. Y no era otra cosa sino un orden necesario para la subsistencia de los pueblos. Así es como funcionaba. El día de hoy tenemos presidentes o presidentas, tenemos alcaldes y tenemos diferentes puestos. Pues en aquella época se tenían patriarcas y alguien lo sucedía en su lugar cuando moría y era el orden necesario. Pudo haber sido diferente, que eran matriarcas, que sí hubo sociedades así, por cierto, y que la que seguía era una mujer. Pudo haber sido así, pero así sucedió. Dios no es que haya mandado Dios tal cosa. Eso fue lo que sucedió. Ese fue el mundo en el que Dios intervino para darnos su revelación. Ahora, los grupos sociales divididos en familias, tribus, naciones, necesitaban de este orden para subsistir. Si no hubiesen existido liderazgos fuertes y firmes, la sociedad no se hubiera desarrollado como lo hizo
Y en vista de las guerras y los pleitos entre familias, tribus y naciones, ¿sabe qué? Posiblemente la humanidad hubiese sido destruida si no hubiese habido orden, si no hubiese habido personas líderes que ordenaban cosas. Poco a poco se fueron haciendo incluso códigos y leyes que se establecieron para dar orden social. Si no hubiese existido tal cosa, tal orden, tal vez la humanidad no hubiera prosperado. Ahora, en ese orden que se establecía que las herencias se entregaban a los varones, privilegiando al primogénito y no considerando a las hijas, hay una respuesta al por qué era así, y era incluso necesario. Porque las hijas también tenían su bendición, porque al casarse disfrutarían de la herencia de su esposo. Y por cierto, las hermanas de su esposo tampoco reciben herencia, porque era la manera de repartir, digamos así, la riqueza de una familia a otra. Si un padre de familia repartía toda su herencia entre todos sus hijos y todas sus hijas, y los otros pueblos no lo hacían así, pues él iba a la bancarrota, por supuesto. Era un orden. Una mujer disfrutaba de la herencia que su esposo recibía de otra tribu, de otra nación o de otra familia, porque las mujeres de esa otra familia tampoco lo recibían, sino que recibían las de este. Imagínense que se casa un hombre con una mujer, y el hermano de esa mujer se casa con este. Oiga, quedan a mano, las familias quedan a mano. Porque un hijo de esta familia recibe su herencia, pero no su hija. Pero el hijo de la otra familia recibe su herencia, pero no su hija. Entonces estamos a mano. Las dos familias están 50-50. No sé si me estoy dando a entender. Era un orden que era necesario para la subsistencia, para el orden entre naciones, entre familias, para la prosperidad de familias y pueblos. Ahora, una hija no recibía herencia porque al casarse con un varón de otra familia o tribu o nación, en ocasiones se iba a vivir con él a su otra tierra. Y si heredaba una tierra de este lado, pues en aquella época era bastante complicado eso, porque ella iba a otra nación, a otra tribu, a otra tierra, a otro lugar a donde no había peceros para llegar ni aviones para ir. O sea, esto era un asunto absolutamente lógico, era una necesidad social de aquella época. No de ahora. No estoy diciendo que eso debemos seguirlo haciendo. No, eso era en ese momento histórico. Y acuérdese que la Biblia nos cuenta cosas que la raza humana hacía, no necesariamente lo que Dios deseaba. Se trata, concluyo entonces, de un asunto cultural y no necesariamente de una orden divina. No era un diseño divino tal circunstancia. Sin embargo, muchas veces, debo decirles, aquí está lo maravilloso que me muero de ganas de enseñarle a quien me hizo esta pregunta. Sin embargo, muchas veces Dios intervino por medio de algunos de sus seguidores, sean patriarcas, profetas, jueces, reyes, los liderazgos que él puso en su pueblo. Dios intervino a través de alguno de ellos para dar una enseñanza revolucionaria. Perdóneme, pero la palabra de Dios y la revelación de Dios y el amor de Dios siempre ha sido revolucionario y supera la cultura humana. He aquí un pasaje en el que nos hace entender que la gracia de Dios supera las costumbres, supera las leyes humanas. Con todo y que sean útiles esas costumbres y esas leyes humanas, Dios se revela y supera eso. Leamos un pasaje y le voy a decir que el contexto de este pasaje es la repartición de la tierra prometida. Los hebreos son sacados por Dios a través de Moisés de Egipto y vienen a la tierra prometida en muchas situaciones de guerras y situaciones de victorias de parte de Dios para ellos. Pero finalmente se reparte la tierra prometida entre las tribus, entre las familias, porque hay tribus, pero cada tribu tenía familias y familias y familias. Muy bien, ese es el contexto. Les leo el pasaje. Mire, dice: vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran, estas son mujeres, son las hijas del tal Zelofehad: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: son mujeres. Y fueron ante el líder del pueblo de Dios y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Los de Coré habían cometido un gran pecado y fueron castigados y relegados y demás, pero ellas dicen: nuestro padre no estuvo con ellos, nuestro padre murió por su propia cuenta, pero no con el pecado de esos malvados. Entonces, como diciendo, no lo van a discriminar.
siguen hablando y dicen así. Sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. No tuvo hijos. Se consideraba que alguien que no tenía hijos varones a lo mejor era un castigo o algo así. Y estas mujeres, de acuerdo a la costumbre, no es lo que Dios decía. En ningún lado de la Biblia dice que Dios ordenó que los que se portan mal no tienen hijos varones. Por supuesto que no. Pero estas mujeres tenían eso en su mente porque eso se decía en su cultura. Otra vez, debemos distinguir lo que Dios enseña y lo que la gente creía de aquella época. Ella dice, por su propio pecado murió sin hijos. Y luego dice la lideresa tal vez de esas hermanas, las hijas de ¿qué? Otra vez, a que lo lea, las hijas de Zelofehad. Dice ella, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? O sea, ¿por qué van a hacer que nuestro padre no perdure su memoria porque no ha tenido hijos? Y luego dice, seco, directo a la cara, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. O sea, danos herencia. Nuestro padre tiene hermanos y sus hermanos tuvieron hijos y a ellos sí les van a dar tierra. Y a mi padre y a su familia de mi padre, no. ¿Qué va a pasar con nosotras? Y mire la respuesta del siervo de Dios, inspirado por Dios, Moisés. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Fue a hablar con Dios Moisés. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarán la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, fíjese, Dios concede la petición por medio de Moisés de estas mujeres. Y no solo eso, sino que Dios aprovecha la oportunidad para dar una regla y dice, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Esto está en Números 27, 1 al 11. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Usted que me hizo la pregunta y todos los demás todas las hermanitas que posiblemente pueden tener esa misma pregunta, ¿se da cuenta? En este caso, la herencia de aquellas mujeres permaneció con su misma familia, su tribu y su nación. Se quedó con ellas. Su herencia, y fue herencia de sus padres. Fue herencia de su padre, que había fallecido, pero que fue para su descendencia. Si alguna de ellas se hubiera casado con un extranjero, de seguro hubiera dejado su riqueza a sus hermanas y ella se hubiera ido a disfrutar de la riqueza de su marido. Porque hubiera disfrutado así, de acuerdo al orden de aquella época, pero en vista de que no era así, ellas recibieron su herencia. La historia nos muestra a un Dios que interviene para enseñar algo bueno en medio de la cultura injusta construida por las sociedades de aquel entonces. Además, la historia también nos enseña que Dios aprovechó esta experiencia para ordenar al pueblo, a su pueblo, que las herencias se entregaran a mujeres, hermanos y parientes de alguien que moría sin hijos. O sea, la gracia de Dios supera las costumbres y tradiciones, porque las leyes de Dios no son para entorpecernos la vida, sino para ayudarnos a vivir. ¿Está claro eso? Una cosa es lo que Dios ordena y otra cosa lo que la palabra de Dios nos narra que hace la raza humana. Finalmente, para concluir, debemos tener cuidado de no interpretar la Biblia con una visión de acuerdo a las ideologías del momento. Una visión feminista, y ¿por qué? Que las mujeres y que nos empoderamos y que todos los hombres son violadores y que el patriarcado, pero cuidado, ¿por qué vas a leer la Biblia ya con una predeterminada idea acerca de todos los hombres y acerca de todas las mujeres y acerca de Dios? Si vas a leer la Biblia, necesitas quitarte todos los prejuicios que se han construido alrededor de ella y no con esa visión que tienen algunos el día de hoy, una visión postmodernista que se apasiona por defender los géneros, los derechos de todos y no sé qué, y construye una sociedad que, déjame decirte, la propuesta de las ideologías el día de hoy nos llevan hacia la destrucción, nos llevan hacia la construcción de una sociedad que se autodestruirá. Por eso, cuidado, no interpretes la Biblia con sesga en tu mente, con una predeterminada idea equivocada. En segundo lugar, no acusemos a Dios ni a su palabra de aquello que los seres humanos hemos hecho en el pasado. Cuando leas la Biblia y te encuentres con una fechoría, entiéndelo. Eso no lo ordenó Dios, eso es lo que hacían los seres humanos de ese momento. Además, debemos interpretar la Biblia de acuerdo a su contexto cultural, social, político y moral.
Y podremos ver, si lo hacemos con sabiduría, podremos ver a Dios actuando, transformando nuestra vida, transformando nuestras sociedades, en tanto que le demos permiso. El día de hoy también está lleno de cosas malas nuestra sociedad. El día de hoy no somos mejores que aquella época y las hijas de Lot y Lot. El día de hoy no somos mejores que aquellos seres humanos. Actuamos tan mal como entonces. Y Dios sigue queriendo intervenir entre nosotros, superar nuestras costumbres y tradiciones y hacer de nosotros algo mejor. Así es que esta es la respuesta a su pregunta, querida hermana. He dicho, Dios les bendiga.